El sábado por la noche se jugó la noche del Rojo Imperial del Cienciano, o sea, la presentación del plantel. Y grata fue mi sorpresa al enterarme de que Beto da Silva está jugando en Cienciano. O sea, le había perdido un poco el rastro. Yo pensé que seguía en el ADT de Tarma. Después de toda la estrellada carrera que ha tenido Beto por lesiones, por falta de goles, por preguntarnos cómo fue que pasa de equipo en equipo. Hoy quiero recordar, comentar y opinar un poco acerca de la carrera, sobre todo de Beto da Silva. O sea, yo conozco a Beto da Silva, la primera vez que escucho el nombre Beto da Silva, me acuerdo, fue en el 2013 porque se jugó un sudamericano sub-17 del 2013 que se jugó en Argentina. Yo recuerdo que yo tenía que 10 años más o menos. Y recuerdo que en ese partido, no me acuerdo contra quién fue, pero recuerdo perfectamente que el comentarista decía, ojo con este Beto da Silva que la viene rompiendo, que viene haciendo las cosas bien, decía que es una futura promesa, que todos los ojos estaban puestos en Beto da Silva. Y yo en ese momento no sabía quién era Beto da Silva. Acabo de revisar el plantel de la selección sub-17 de aquel entonces y tiene nombres que sí me llaman la atención porque son nombres que yo conozco, son nombres que en algún momento he escuchado sobre ellos. Estaba Ítalo Espinosa, Luis Abrán, Francisco Duclos, Beto da Silva, Renzo Garcés, Adriano Ugarriza, Edu Oliva y Roberto Siucho. Pues estoy claro de que hay más jugadores, pero de los que yo he conocido, de los que yo he hablado, de los que yo he escuchado hablar de estos jugadores son los que ya he mencionado. Ítalo Espinosa, que fue arquero de Alianza, Luis Abrán, que es seleccionado nacional, ha jugado final de Copa América, Francisco Duclos, que salió campeón con Alianza en el 2017 jugando con Pablo Bengochea, Beto da Silva, del que voy a hablar hoy, Renzo Garcés, que es actual defensa de Alianza, pasó por la Vallejo y actualmente es considerado en la selección, Adriano Garriza, que también jugó en Alianza, también pasó por Cristal, si no mal recuerdo, y ahora está jugando en un equipo del interior. Creo que el año pasado jugó en Cienciano, si no mal recuerdo, o en algún otro equipo del interior también. Edu Oliva, que fue el 10 de esa selección sub-17. Acá me sale la información que Edu Oliva fue el 10 de esa selección. Recuerdo que Edu Oliva fue fichaje de Alianza en el 2021, después de lo que pasó con el 2020. Edu Oliva llegó a ser volante, claro. Y hay una anécdota muy curiosa con Edu Oliva. Yo recuerdo que cuando Alianza tiene su primer partido, había un penal. José Manzaneda se paró para patear ese penal y Carlos Bustos, el técnico de Alianza, gritaba, Edu, patealo tú, Edu. Al final el penal lo pateó José Manzaneda y fue gol. Y bueno, esa fue la anécdota que tuve con Edu Oliva. Roberto Siucho fue jugador de la U y se fue a China. Se nacionalizó chino, se cambió el nombre, se puso Chao Tao Tao y después, bueno, de un paso intrascendente volvió a Perú, jugó en equipos, no me acuerdo en qué equipo jugó Roberto Sucho, pero creo que llegó a jugar en la U otra vez. No pasó nada y bueno, intrascendencia después de todo. Pero el caso de Beto da Silva a mí me jaló el ojo. Eso fue en el 2013. Para el 2014, para el mismo 2013, Beto da Silva debuta en un partido donde fue la despedida de Jordi Reina. Fue un partido Alianza Cristal. Recuerdo que en este partido, o sea, Alianza lo gana 1-0, era la despedida de Jordi Reina. En ese partido Jordi Reina no había arrancado porque tenía miedo de que se lesione y bueno, ya lo habían vendido a un equipo europeo, al Red Bull Salzburgo, si no me recuerdo. Recuerdo que en ese momento Roberto Mosquera, que era el técnico de Cristal, pone de titular a Beto da Silva, primero porque Cristal estaba complicado con la bolsa de minutos y entonces tenían que sumar y Beto tenía 16 años, lo hizo debutar. Y otro también porque, bueno, Mosquera, según lo que cuentan, no quería que Jordi Reina se lleve todos los aplausos ni todas las ovaciones, por lo que puso a Beto da Silva también para debutar, bueno, joven, 16 años, y era la principal promesa de Sporting Cristal. Como te digo, ese partido lo gana 1-0 Alianza y al final Jordi Reina se lleva toda la ovación. Beto da Silva sale lesionado de ese partido y fue cambiado por Cheput, que bueno, parecía más un presagio de lo que podría pasar en el futuro con Beto da Silva. Beto da Silva tenía contrato con el Sporting Cristal hasta finales del 2015, ¿sí? Y acá es donde comienza una historia que a mí me resulta muy particular.
Beto da Silva sale de Cristal y en Cristal tuvieron la idea de mandarlo a una prueba en Holanda en el PSV Eindhoven. El PSV que ha tenido jugadores de la talla peruanos como Farfán, que tuvo un paso excelente, o sea, el PSV le sacó el máximo provecho a Farfán, salió campeón Farfán con el PSV, salió, si no me recuerdo, tetracampeón en Holanda. Llegó hasta semifinales de Champions, lo vendieron al Schalke 04 por un montón de plata. O sea, el fichaje de Farfán en el PSV fue completamente redondo. Después trajeron a Raymond Manco, que con él no tuvieron la misma suerte. Y después trajeron a Beto da Silva, y con Beto da Silva creo que el PSV ya no va a querer volver a fichar peruanos. Ya vamos a explicar por qué. Pero Beto llega al PSV no directamente al equipo, al primer equipo, sino que lo mandan al Young PSV, al segundo equipo, el equipo de reserva de menores, podríamos decir. Y ahí Beto da Silva como que empieza a tener un poquito de continuidad. La buena noticia para Beto fue que en un momento el delantero titular del PSV fue vendido a un equipo, a otro equipo. Entonces Beto tiene la oportunidad de poder subir y jugar en el primer equipo del PSV, pero acá toma la decisión inentendible de irse a Gremio de Brasil, que en ese momento iba a jugar eh, la Copa Libertadores. En ese momento no se entendía por qué Beto había tomado esa decisión. O sea, la oportunidad de jugar en el PSV ya estaba ahí y decidió irse a jugar a otro equipo. Para ese momento, ya Ricardo Gareca lo consideraba en la selección. Recuerdo que Beto jugó contra Argentina en ese partido donde Paolo Guerrero mete un golazo. Después de ese pase de Trauco, ahí estaba Beto da Silva. Ya había jugado más torneos de menores, o sea, la información que me sale es que ya había jugado el Sudamericano Sub-17 del 2013, Juegos Bolivarianos del 2013 y Sub-20 en el 2015. Bueno, Beto da Silva ya tenía como que un pasito ahí en la selección. Muchos lo catalogaban como el sucesor de Paolo Guerrero y estaba muy lejos de la realidad. Beto da Silva lleva a Gremio y en Gremio no tiene una continuidad la cual hubiésemos deseado. O sea, claro, todo el Perú, hinchas de Alianza de Cristal de la U, todo el Perú estaba ahí pendiente de lo que podría suceder con Beto da Silva, porque claro, Guerrero ya era un jugador de edad, Raúl Ruiz Díaz, a pesar de llenarse de goles en México y en Estados Unidos, no daba la talla en la selección sobre todo, y Beto da Silva era visto como un prospecto. Pero bueno, Beto da Silva sale campeón de la Copa Libertadores con Gremio de Porto Alegre a pesar de no jugar un solo minuto en todo el torneo y a pesar de eso se tatuó la Copa Libertadores en la pierna. O sea, una osadía completa. No recuerdo muchos jugadores que hayan salido, no recuerdo muchos peruanos que hayan salido campeón de Libertadores. O sea, ayer hice un video de Juan Joya que ganó dos Libertadores con Peñarol, un short, le hice un video de un minuto. Después, no recuerdo otro peruano saliendo campeón de la Libertadores. No estoy seguro si Cachito Ramírez estaba en el Corinthians del 2012, que sale campeón de Libertadores. Pero bueno, Beto da Silva, después de su paso por el gremio de Porto Alegre, se fue prestado al Argentinos Juniors de, bueno, donde, el equipo donde pasó Maradona. O sea, tuvo una buena carrera hasta ese momento. Era un jugador joven todavía. Tenía 24 años, si no me equivoco. En el Argentinos Juniors tampoco tuvo una continuidad la cual hubiese sido la ideal. Se fue al Deportivo La Coruña. No, primero se fue al Lobos Buap en el 2019. Lo compraron. Ya tenía 22 años tenía, 2019. 22 años. Para ese momento, Alianza ya lo estaba buscando. Tanto Alianza como Cristal querían recuperar a ese jugador porque no tuvo un paso trascendente ni en Gremio ni en el Argentinos Juniors. Pero en ese momento, Beto no tenía intenciones de volver a Perú, por lo que decidió seguir su carrera en el extranjero. Se fue a jugar a Lobos Buap con 22 años, muy joven todavía. O sea, en este momento hay jugadores de 22 años que siguen jugando en la Liga Peruana. Pero bueno, Beto ya estaba en, en el Lobos Buap. ¿A razón de qué? Yo no lo entiendo, porque, o sea, después del PSV se fue a jugar a Gremio, no sé bajo qué premisa, quizás lo vendieron con los videos que estaban de Beto el 2015, porque en Cristal la rompió. O sea, sería, sería muy desubicado de mi parte decir que el despegue de Da Silva en Cristal en el 2015 fue bueno, porque, o sea, nos dejó maravillados a todos. Metía golazos, hasta de chalaca, tenía potencia, tenía dribbling. Era un jugador que encaraba y tenía fuerza, sobre todo. Podía aguantar la pelota. Como que se podría decir que para ese momento cualquiera pensaba que
Beto da Silva iba a ser un predestinado y que sin duda alguna iba a ser el delantero del futuro de la selección. Pero después de su paso por el PSV, por el Gremio, por el Argentinos Juniors, ya quedaban más dudas que certezas. Y yo entiendo que lo vendieron a los Lobos BUAP de México con los videos del 2015 y ya estamos en el 2019. 4 años habían pasado ya. Llega Lobos BUAP y el técnico, bueno, no lo considera tanto. Y de alguna u otra forma lo venden al Deportivo La Coruña de España, que en ese momento estaba en segunda división, si no mal recuerdo, y ya estaba más comprometido con irse a tercera división. ¿Podría ser una tendencia? Puede ser, pero la realidad es que con Beto da Silva Gremio había salido campeón de Libertadores. O sea, tan mufa no podría ser. Pero se fue al Deportivo de La Coruña, el técnico le dijo, pues no sé qué haces acá, o sea, yo no te he pedido y no vas a jugar. ¿Por qué contrataron a un jugador que no iban a utilizar? No tengo idea, pero así fue la cosa. Después de Deportivo de La Coruña, yo recuerdo que en ese momento seguía el paso de Beto por La Coruña. Recuerdo que veía muchos youtubers, escuchaba muchas reseñas de Beto da Silva ha ido a jugar al Deportivo de La Coruña. Y yo recuerdo que, claro, entre jugar entre la segunda de España y jugar en la Liga de México, donde ya hay bastantes peruanos, o sea, en ese momento estaba Ruiz Díaz, estaba el Oreja Flores, Andy Polo, Ray Sandoval, estaba Galés, estaba Víncula. Bueno, se va a ir a España y puede ascender o por ahí lo pueden ver. La realidad es que el paso de Beto por La Coruña fue intrascendente como todos sus otros pasos. Termina el 2019 y en Alianza tiene la brillante idea de traerlo a jugar a Perú para recuperarle la carrera. Recuerdo que para ese momento termina el 2019, va a comenzar el 2020. A Kevin Quevedo no le renovaron el contrato en Alianza, a pesar de marcar 19 goles y quedar subcampeón, porque la final la perdimos contra Binacional. Pero a Beto lo traen como el reemplazo de Quevedo. Incluso a Beto le pagaron más de lo que pedía Quevedo. Quevedo pidió un montón de plata, es verdad, pero la plata que no pidió Quevedo se la dieron a Da Silva, un jugador que entre sus últimos 5 años creo que había marcado 4 goles y Quevedo en un año marcó 19. No se puede entender. Pero claro, tenemos que aceptar que la imagen que tiene Beto da Silva vende. O sea, desde los tatuajes, el peinado, la barba, incluso el apellido da Silva y el hecho de que tenga también la nacionalidad brasileña y el hecho que haya salido campeón de Libertadores a pesar de no jugar un solo minuto y que haya tenido un despegue. O sea, claro, el chico tiene toda la pinta de futbolista. Llega Alianza y yo recuerdo que no pudo jugar al instante porque habían detalles con su pase, con su fichaje y etcétera, etcétera. Beto da Silva debuta en un partido de Copa Libertadores contra Nacional en ese Alianza nefasto del 2020 y Alianza pierde contra Nacional de Uruguay, pierde contra Nacional de Uruguay por Libertadores. Y bueno, el paso de da Silva por Alianza fue más desastroso que, o sea, no le encontré nada bueno a la Silva de ese año. Yo me acuerdo que todo el mundo Alianza estaba a la expectativa de lo que podría hacer da Silva, incluso yo. Pero en ese momento, claro, vivíamos del buen recuerdo que teníamos por da Silva y de que había pasado por grandes clubes. O sea, no sé, hermano, al menos en los entrenamientos de Gremio, del Argentinos Juniors, del Lobo Buap o del Deportivo La Coruña, algo te tiene que quedar de bueno para venir a Perú y romperla. Pero bueno, la realidad es que Da Silva se rompió otra cosa porque vivía lesionado. En Perú nunca tuvo una regularidad, se paraba lesionando. En un momento, el técnico de Alianza, que no recuerdo porque para ese momento pasaron como tres técnicos, estaba Bengochea en 2020, estaba el comandante Salas y después lo terminó Ahmed. No recuerdo quién fue el técnico que prefirió poner a Didier Latorre antes que poner a Da Silva. Decidieron debutar un canterano antes que poner a Beto da Silva. Ya con eso te digo todo. Todo el mundo sabe lo que pasó con Alianza en el 2020. Beto da Silva tenía 3 años de contrato y lo habían contratado con la consigna de recuperarlo para la selección. ¿Bajo qué criterio? Y bueno, da Silva todavía tenía contrato con Alianza, pero yo recuerdo que cuando ocurre la catástrofe, Da Silva, yo ya obviaba el hecho de que él no iba a jugar segunda división y que era muy probable de que lo presten a algún equipo para que no le paguen el contrato, porque el contrato que le hicieron a Da Silva, el salario que ganaba Da Silva eran números grandes y Alianza con la situación en la que estaba no iba a poder cumplir con ese contrato y bueno, deciden prestarlo. Da Silva se va a Lavallejo. Recuerdo que se va a Lavallejo para el 2021 y le quedaban 3 años de contrato, o sea, iba a estar hasta el 2023.
Y Da Silva en ese momento, bueno, hasta el 2022, 20, 21, 22, hasta el 22, 20, 21, 22, le hicieron 3 años de contrato. Lo que Alianza prefería era que a Da Silva le vaya bien para poder deshacerse del problema, ¿no? O sea, Da Silva en Alianza nunca marcó ninguna diferencia. Se fue a Vallejo, si no me recuerdo, hizo 2 goles en Vallejo. De todas maneras, no eran números buenos. Al final renovó con Vallejo, se quedó en Vallejo, jugó en el 21, en el 22, también en el 23, y después se va no, en el 23 se va a jugar a Melgar. Un paso intrascendente tampoco por Vallejo, o sea, más de lo mismo. Recuerdo que en Melgar sí hubo un partido que se jugó en Matute, en el que Alianza lo empata 0-0. Y fue, acá sí, todos los ojos estaban sobre Da Silva, o sea, Matute estaba repleto en ese partido que juegan Alianza y Melgar. Y Beto da Silva casi nos marca un gol. Si no me recuerdo, la pelota chocó en el palo. Fue el último minuto. Y recuerdo que Beto da Silva hizo una buena jugada, le pegó al arco y la pelota se fue en el palo. Si esa pelota entraba, Matute se iba a enmudecer. Igual el partido no lo ganamos, el partido se empató, pero Beto da Silva le iba a dar el toque de gracia. Si esa pelota entraba, le iba a dar el toque de gracia. O sea, tuvo 3 años de contrato en Alianza. No tuvo nada bueno. Y una vez que se fue, casi que enmudecía Matute. O sea, el peor fichaje del 2020. Para mí, sin duda alguna, por la poca participación. No marcó ni un solo gol, por lo que costó y por el salario que tuvo. Se fue después al ADT de Tarma. El ADT que en estas últimas 3 campañas viene armando buenos cuadros. Viene siendo una piedra en el zapato para los grandes equipos del Perú, al menos en liga local. Han contratado bien, o sea, del ADT salió Kevin Serna. El año pasado tuvo un buen desempeño Víctor Cedrón. También han tenido a este último lateral izquierdo que ahora está jugando en la U. O sea, el ADT ha estado armando buenos cuadros. Y llama poderosamente la atención de que Beto da Silva haya decidido jugar allá. Quién sabe, quizás recuperar su nivel. Y bueno, en el ADT no recuerdo un paso tampoco trascendente de Beto, o sea, capaz que por ahí sí marcó un gol, no estoy seguro, capaz lo vi en alguna repetición, de ahí no recuerdo mucho, pero Beto da Silva al menos pudo lograr tener una continuidad que entre el 2016 al 2021 no tenía. Al menos volvió a sentirse como jugador, se podría decir. Entre su palmarés, acá en su perfil de Transfer Market, hay un título que logró en Perú con Cristal, la Libertadores que ganó con Gremio, y también hay un título más acá. Salió campeón en México con el Tigres, sí, también juega en Tigres, Campeonas Cup Winner del 2017 al 2018. ¿Cómo consigue equipo Beto da Silva? Quizás tiene un buen representante. ¿Qué le meterá? ¿Venderá los videos del 2015? Han pasado 10 años ya. Y este sábado por la noche que lo vi jugar en Cienciano, marcó el cuarto gol, un 4-0. Pero por parte me dio una tranquilidad verlo jugar. O sea, ha marcado un gol. Creo que es la primera vez en mi vida que veo un gol en vivo de Beto da Silva. Y bueno, o sea, igual llama la atención de que Beto siga jugando y si tiene continuidad. O sea, ¿quién no te dice? Ya tiene 28 años. ¿Quién no te dice, pucha, capaz la rompe? O sea, no es un jugador viejo. Y algo tiene que acordarse. Ha marcado un gol. Espero que al menos marque la diferencia este año. O sea, como te digo, la liga. Ayer hice un video donde hablaba de los equipos que han hecho sus presentaciones y han ganado. ¿Y quién no te dice si Beto da Silva este año mete, no sé, unos 10 golcitos por ahí y capaz que puede mejorar su cotización? No lo sé, no es un jugador viejo, tampoco es un jugador rimbombante por los últimos 5 años que ha tenido, no lo es, pero es un jugador que puede vivir del buen recuerdo de lo que fue el 2015 y quién no te dice si este año la rompe. Cienciano que ha armado, hasta donde yo veo, un buen cuadro. Le han metido 4 goles al Wilstermann en su presentación. O sea, este año Cienciano entiendo que se va a ir bien. Pero bueno, este ha sido un video en el cual he hablado sobre Beto da Silva, de lo que yo me acuerdo, de información que puedo encontrar en internet y de datos e ideas, pensamientos, alguna otra cosa que pueda pasar por mi cabeza. Yo soy Nazca y conmigo será hasta la próxima.